tal? ¿Cómo les va? Bueno, en los videos pasados hemos comenzado a hablar sobre los coloides en general y vimos que dependiendo en estas dispersiones coloidales o dispersiones que dependiendo de los estados de la fase continua y de la fase dispersa van a recibir diferentes nombres como soles, aerosoles, geles, emulsiones, espumas, etc. Entonces, en los siguientes videos vamos a hablar un poquito más específico de los soles y sus propiedades y luego pasaremos a geles y emulsiones. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con soles y su preparación. Y bueno, primeramente algo que también ya hemos visto es que las dispersiones de sólidos en líquidos, como son los soles son sólidos en líquidos, dispersiones de sólidos en líquidos, se pueden subdividir en generales, en forma general, los podemos subdividir en soles liofílicos y liofóbicos. Bueno, ya habíamos visto esto. Cada uno quiere decir amante al solvente y el otro repelente del solvente. Ya habíamos hablado un poco de esto. En general, los soles los vamos a poder subdividir en liofílicos y en liofóbicos. Y también, como ya habíamos visto, algunos soles liofílicos son dispersiones que originalmente son liofóbicas, a las cuales se les añade alguna otra sustancia, por ejemplo, como la caseína, y tales sustancias son absorbidas por la fase dispersa y le imparten un carácter liofílico, como vimos un poquito en la unidad 4 con lo de las micelas. Un sol liofóbico podría pasar a convertirse en liofílico al agregar una sustancia. Bueno, ya habíamos visto un poco de esto y por el momento nomás lo vamos a dejar así porque también más adelante vamos a hablar de las micelas, entonces vamos a retomar esta parte con respecto a cambiar el carácter liofóbico a liofílico al agregar una sustancia en la mezcla. Bueno, como las dispersiones involucran un estado de subdivisión de la materia intermedio entre las verdaderas soluciones y las mezclas estereogéneas, entonces de forma general las dispersiones pueden ser preparados ya sea por condensación de partículas en una solución o por dispersión de partículas grandes en agregados más pequeños. Entonces, en forma general, la preparación de dispersiones va a tener de forma muy general dos vías. Una es la condensación de partículas en una solución, condensación de partículas en una solución. Y la otra sería la dispersión de partículas grandes en agregados más pequeños. Dispersión de partículas grandes en agregados más pequeños. La condensación se refiere al proceso en el que posiblemente tenemos varias partículas y que esas partículas, debido a las fuerzas de interacción, se van a juntar en una sola. Eso sería la condensación, que tenemos estas partículas en una mezcla homogénea, se juntan y pasan a ser una
una dispersión coloidal. El otro caso es que tengamos una mezcla heterogénea originalmente, donde tenemos agregados de partículas muy grandes. Es una mezcla heterogénea y esas partículas se podrían separar para formar agregados más pequeños y pasar de una mezcla heterogénea a una dispersión coloidal. Entonces son las dos vías básicas para formar estas dispersiones coloidales. En específico hablando de soles, de sólidos en este caso en líquidos. Ok, bueno, condensación y dispersión. Entre estos métodos generales existen diversos métodos específicos. Algunos involucran reacciones químicas, otros son métodos físicos como el uso de un arco eléctrico, el cambio de un solvente o el uso de un molino para la desintegración de sólidos. Entonces, de estos métodos generales hay métodos específicos que pueden ser químicos o pueden ser físicos. Como les digo, algún método físico puede ser un molino para romper estas partículas grandes en partículas más pequeñas. Puede haber métodos químicos en los que se involucran reacciones químicas y también usos de corrientes eléctricas y cambiar solventes, etc. En la preparación de soles frecuentemente se encuentra que estos contienen, además de partículas coloidales, cantidades apreciables de electrolitos. Para obtener el coloide puro necesitamos remover ese electrolito. Entonces, a través de la preparación de los coloides es común encontrar que además de las partículas coloidales, en el proceso también obtenemos electrolitos. Es común obtener electrolitos en adición a las partículas coloidales durante la preparación. Y bueno, para obtener el coloide puro necesitamos remover el electrolito. En general se desea remover ese electrolito. Remover el electrolito. Y para purificar estas dispersiones coloidales existen tres métodos de purificación. Métodos de purificación que son los siguientes tres. Voy a cambiar de color. Son la diálisis, son la electrodiálisis y son la ultrafiltración. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos procesos rápidamente que se requieren para purificar el coloide. Ok, entonces para comenzar en la diálisis, el sol se purifica permitiendo que el electrolito se difunda a través de una membrana porosa. Esta membrana porosa puede ser pergamino, celofán, colodión. Esta membrana porosa es permeable a las moléculas de solvente y a solutos de pesos moleculares bajos, pero no a las partículas de coloide. Entonces, la diálisis es un proceso de difusión. A través
de una membrana porosa que permite pasar, esta membrana porosa permite pasar, el paso de electrolitos y de las moléculas del solvente, pero no del coloide, o de las partículas coloidales, mejor dicho. Entonces tenemos una membrana semipermeable. De un lado tenemos nuestros electrolitos, los voy a poner en rosa. Tenemos las moléculas de solvente y tenemos partículas coloidales de mayor tamaño que no caben por la membrana. Entonces, del otro lado de la membrana tenemos también el solvente y por difusión las partículas de electrolito van a pasar y las vamos a extraer de nuestro coloide. El proceso usual para dializar un sol es encerrarlo en un saco hecho de un material de membrana porosa y luego sumergirlo en agua destilada. Entonces algo como lo que tengo aquí, el sol está de un lado de la membrana y del otro lado hay agua destilada. Agua destilada. También vimos un poquito de esto en el video, en uno de los videos de la unidad 4, cuando hablo de osmosis inversa y de la diálisis en el caso de la hemodiálisis. Como les digo, el procedimiento usual para dializar un sol es encerrarlo en un saco hecho de un material de membrana porosa y luego sumergirlo en agua destilada. Es decir, tendríamos, de alguna manera lo que hay que hacer es tener el agua destilada, separarla del sol por una membrana porosa y por difusión esos electrolitos van a salir del sol hacia hacia el agua destilada. Ojo, no hay que confundirnos con la ósmosis. La ósmosis también utilizamos membranas porosas, pero con la ósmosis impedimos que pasen prácticamente todas las partículas, excepto las del agua, excepto las del solvente, y el proceso es distinto. Ok. A veces también lo que se hace es, bueno, antes de esto, el contacto prolongado con el agua, en contacto prolongado con el agua, los iones en la solución pasan a través de la membrana hacia el agua, pero las partículas coloidales, incapaces de atravesar la membrana, se quedan atrás para obtener el sol puro. Como les decía, las partículas coloidales son muy grandes para pasar por la membrana, no caben, no se pueden difundir, mientras que los electrolitos son suficientemente pequeños para pasar por la membrana y comenzarse a difundir en el agua destilada. A veces también lo que se hace es, se mantiene una corriente de agua pasando junto a la membrana para asegurar un máximo gradiente de concentración, es decir, una máxima diferencia de concentración para favorecer la difusión. Recuerden que la difusión es un proceso en el que las soluciones, las partículas dentro de una solución se van del lugar de mayor concentración al lugar donde hay menos concentración hasta que la concentración se iguala en todo el sistema. Difusión. Para mantener ese gradiente de concentración al máximo, concentración grande y concentración chiquita, esa diferencia de concentración, a veces lo que se hace es, como también vimos en el caso de la hemodiálisis, tenemos nuestra membrana, de un lado tenemos el sol, con partículas coloidales y con electrolitos que queremos separar.
y del otro lado tenemos el agua destilada. Lo que se hace para mantener esa diferencia de concentración óptima sería hacer que esta agua esté fluyendo para que las partículas, los electrolitos que pasan, al estar fluyendo el agua, los removemos rápidamente y siga habiendo, seguimos manteniendo esa diferencia grande de concentración entre ambos lados de la membrana, y eso va a favorecer que sea más eficiente y más rápido la extracción del electrolito. La diálisis en general es un proceso lento que puede durar de días a semanas, por eso, como les digo, se suele favorecer con este tipo de sistemas en completarse, y usualmente no se lleva al punto donde todo el electrolito sea removido, ya que los soles altamente dializados, al perder mucho electrolito, se vuelven inestables y se precipitan fácilmente. Entonces queremos extraer los electrolitos, pero no en su totalidad, queremos dejar algunos. Bueno, esta es la diálisis. Otro proceso para acelerar la diálisis es la electrodiálisis. Electrodiálisis. En la electrodiálisis el proceso se acelera al aplicar una diferencia de potencial a través de la membrana. Bajo la influencia de este campo eléctrico, los iones migran más rápidamente. Entonces, básicamente tenemos lo mismo, tenemos nuestra membrana. De un lado tenemos el sol y del otro lado tenemos el agua destilada. Tenemos las partículas grandes de coloide y tenemos los electrolitos que queremos eh, separar. Entonces, para acelerar este proceso, lo que se puede hacer es aplicar un campo eléctrico. Supongamos que estos electrolitos tienen carga menos. Entonces, si agregamos de este lado una carga más y de este lado una carga menos, vamos a generar un campo eléctrico que va a hacer que la carga positiva va a atraer a las cargas negativas, en este caso, como ejemplo de nuestro electrolito, y va a favorecer la difusión hacia la zona del agua destilada. Entonces, es lo que hace la electrodiálisis, agregamos un campo eléctrico para que los electrolitos, los iones, sean atraídos por ese campo eléctrico, y eso acelera el proceso de la diálisis. Bueno, esa es la electrodiálisis. Eh, Finalmente, el tercer método de purificación es la ultrafiltración. La ultrafiltración es un proceso similar a la filtración de precipitados ordinarios, como la filtración. La diferencia es que en la filtración normal estamos separando partículas mucho más grandes que los coloides. Y entonces la diferencia aquí en la ultrafiltración es que la membrana usada permitirá el paso de electrolitos y solvente, pero no de coloides. Es una membrana muy fina, membrana de poros finos. Eh, y para este propósito se pueden emplear diagramas de papel, diafragmas de papel filtro ordinario impregnados con colodión. Eh, papel, papel filtro con colodión. El colodión es una solución de nitrocelulosa en una mezcla de alcohol y éter que se usa para el recubrimiento, comúnmente usado en cirugía y antes se utilizaba en los procesos fotográficos. También lo podemos utilizar para hacer estas membranas de poros muy finos, estas membranas semipermeables. Y otros medios filtrantes pueden ser, además de porcelana sin esmaltar, son otros filtros utilizados en este proceso de ultrafiltración. Y, ok,
¿Qué más? Vidrio sinterizado. Sinterizado. El proceso de sinterización consiste en compactar a alta presión varios polvos metálicos o cerámicos mezclados homogéneamente y una vez compactados realizar un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de la fusión de la mezcla, es decir, eh, se ponen los polvos de vidrio, se compactan y se calientan y creamos este vidrio sinterizado. Estos son 3 ejemplos de materiales para este tipo de filtros. Y bueno, como la ultrafiltración es un proceso muy lento, debido al tamaño de los poros de la membrana, usualmente se agrega presión o succión para acelerarlo. Con este proceso es posible separar en forma de limo las partículas coloidales del medio que contenía electrolitos. Estos limos pueden suspenderse después en un medio puro. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que, a diferencia de la difusión, de la diálisis, aquí vamos a tener nuestra membrana que deja pasar electrolitos, pero no deja pasar partículas coloidales. Entonces puede pasar la solución acuosa. De este lado no tenemos nada, está vacío, hasta que no agregamos por gravedad o por una bomba, agregamos una presión en esta dirección y hacemos fluir tanto el agua como, o el solvente que tengamos, como los electrolitos. Hacemos fluir, pasan, como les digo, se necesitan presiones grandes aquí para hacer pasar por la solución los electrolitos y el solvente por esa membrana y dejar atorados las partículas coloidales. Entonces generamos esa presión, hacemos pasar el solvente y los electrolitos y lo que obtenemos es que las partículas coloidales se quedan atoradas en esa membrana, en ese diafragma, se quedan ahí como forma de limo, como forma de lodo, algo del solvente queda junto con ellos, entonces queda como forma de lodo. Posteriormente podemos quitar ese filtro, separar el filtro con esas partículas coloidales ahí, con ese limo, y si queremos obtener ahora el coloide puro, este limo lo mezclamos en una solución limpia que no tenga electrolitos y pues generamos nuestra dispersión coloidal pura. Ya sin electrolitos, porque todos los electrolitos fueron extraídos o la mayoría de electrolitos fueron extraídos al pasar la mezcla por el filtro. Ok, bueno, esto es todo con respecto a los procesos de preparación de soles. El siguiente video continuamos con las propiedades de los suspensoides, las propiedades de los soles. Y por el momento, pues este video lo dejamos aquí.